Y recuerdo una frase que había visto, que todos hemos ido y vamos a ser enfermos, todos hemos tenido, tenemos y tendremos un familiar al que acompañar y con el que sufrir, y nada es más importante en estas circunstancias de vulnerabilidad que poder confiar en que el médico y la enfermera que nos atienden podrán hacer bien su trabajo. En general, yo creo que también en salud mental han de tener el nostre suport els tècnics, les enfermeres, els metges, perquè facin bé el seu treball, perquè si no, d'alguna forma, no anirem a cap lloc. Moltes gràcies i que disfruteu també. Jo m'he d'anar una mica abans perquè tinc una altra cosa a les 7:30, però estaré una mica amb vosaltres i gràcies i que disfruteu de l'acte. Bé, sí? Ara? Se sent bé? Més a prop, vale, molt bé, ho hem de tenir en compte això. Bé, bona tarda a tothom, estic encantada de tornar a estar aquí, tornar-los a veure d'aquests actes de l'Espai de Ciutadania i boig, a més, poder conversar el temps que vindrà que referents de la salut mental a Catalunya, sinó més enllà. Cada vegada que l'he entrevistat o l'he demanat un article he pensat de demanar-li amb ella perquè és una de les persones que per la seva experiència, la pràctica professional, però sobretot per la mirada que té sobre la seva feina, sempre dona llum. Això de conversa i els hi presentaré perquè potser els més joves de la sala potser no la coneixen tant. Ella és psicoanalística, la Susana Brignoni és psicoanalística i psicòloga clínica per la Universitat de Buenos Aires i màster en Humanitat per la Universitat Oberta de Catalunya. És directora de la Fundació Nou Barris per la Salut Mental a Barcelona i coordinadora del Servei d'Atenció Clínica a Nens i Adolescents Tutelats, supervisora clínica de diversos equips de la xarxa de salut mental, social i educativa. És corresponsable del grup d'investigació de psicoanàlisi i pedagoga de l'Institut del Campo Freudiano de Barcelona i exerceix com a docent a diferents màsters i postgraus. Llibres que jo recomano sempre, però cito un que penso que és molt adient avui també aquí, que és Pensar l'adolescència, coautora també d'un altre llibre que es diu Violències i desamparos, una pràctica col·laborativa entre salut mental i educació, i també Malestares i subjetividades adolescentes. Així que avui parlarem bastant d'adolescència. Tot i que parlarem molt de la salut mental en general, focalitzarem molt en l'adolescència. També ha treballat molt amb nanos d'acolliment, tutelats per la Generalitat de Catalunya, i per tant també té un llibre que es diu Acogida, respostes al desamparo. Bé, no és no dic res de nou, perquè es veu cada dia en els titulars dels diaris que el tema de la salut mental és al mateix temps un tema tabú i un tema creixentment prevalent en la nostra societat. Sabem que en l'última dècada s'ha observat un increment molt important de la demanda d'atenció sanitària en salut mental i dels ingressos hospitalaris per urgències a causa de trastorns d'ansietat, crisis d'angoixa i depressions reactives moltes vegades a situacions estressants de la vida. Sabíem que hi ha una base de patologia mental que és bastant estable pel que jo he vist en les estadístiques a tot arreu i que es manté estable, que és la malaltia mental severa com l'esquizofrènia, la depressió endògena o el trastorn bipolar. Això hi ha una incidència. Aquestes patologies tenen a veure amb una predisposició genètica que pot o no activar-se per condicions ambientals i que són la base de l'estigma que fins ara ha vorejat tot el que és la salut mental. Però al costat d'aquestes patologies més severes, que ara tenen tractaments psicofàrmacs que ajuden a controlar els brots que poden tenir, hi ha tot un altre ventall extraordinàriament ample
de trastorns mentals, que és un altre tipus de patologia que no és potser al llarg de la vida, no té conseqüències tan severes, però que té puntualment conseqüències subjectives, sobretot per la gent que ho pateix, molt angoixants per molta gent i que provoquen un gran patiment. Hem observat al mateix temps que hi ha un extraordinari creixement de l'ús de psicofàrmacs i de l'ús de medicaments com antidepressius i ansiolítics. I la pregunta que ens hem de fer és si aquest creixement es correspon a una necessitat real o hi ha sobremedicació i també quines són les causes de que hi hagi tota aquesta demanda. Per tant, Susana, crec que tenim un... Anem a parlar castellà, porque siempre hemos hablado en castellano, ¿vale? Hay estos datos, lo estamos viendo sobre todo en la pandemia, hemos visto cómo nos decían que aumentan los casos de adolescentes que llegan con autolesiones, que aumentan las crisis de ansiedad, en los trastornos depresivos en general, en toda la población, pero particularmente entre los jóvenes. Y hay una cierta alarma social. ¿Está justificada esta alarma? ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva profesional? Bueno, gracias por la invitación. Estoy encantada, además del público. Que estoy encantada, digo, del público presente y a ver si podemos dialogar con Milagros, pero después como poder intercambiar, porque me parece que estamos tocando un tema que es muy sensible en la actualidad. Los datos. Lo primero que uno siente, y eso que yo estoy metida en el tema, es que cuando se lanzan los datos uno se agobia, ¿no? Generan una gran inquietud, una gran preocupación. Y es verdad que después de la pandemia, toda la cuestión de la salud mental empezó a ser un tema que dejó de ser tabú en cierta medida, porque en realidad, si pienso, por ejemplo, yo llegué a vivir aquí hace 30 años, cuando yo llegué a vivir vengo de un país a donde todo el mundo va al psicoanalista, no hay nadie que no tenga un Edipo, digamos, o algún problema de algún tipo, eso es lo más común del mundo. En realidad lo difícil es que no vayan, y entonces cuando llegué a vivir aquí lo que me sorprendía era la falta de palabras alrededor del malestar. En realidad lo que me encontraba muchas veces es que la gente rápidamente recurría a los medicamentos, eso era lo más habitual, además era algo que estaba oculto, ¿no? Tanto las personas mayores como los jóvenes decían yo ahí no voy porque eso es de locos o eso es el loquero, digamos, y no tengo nada que ver con eso. Y había un gran prejuicio para poder nombrar y decir el sufrimiento que cada uno podía padecer, como si fuera algo raro, cuando el sufrimiento es, podríamos decir así, algo estructural en las personas. No se puede vivir sin tener una parte de sufrimiento y una parte de no sufrimiento, digamos. El sufrimiento no es algo extraño. Entonces, esa es la primera cuestión, digo, que me parece importante señalar como sorpresa cuando nos encontramos con el estigma respecto, yo diría que más que a la salud mental, el estigma en relación al sufrimiento. Porque tú decías, es verdad que hay algo de los trastornos mentales graves que no ha cambiado demasiado, más o menos se mantienen los números. Luego tenemos los trastornos mentales, pero también, y eso me parece que es importante porque ahora los trastornos mentales han tapado totalmente lo que es el malestar. Y no todo sufrimiento o no todo malestar se corresponde con un trastorno mental. Y eso es muy importante saberlo porque si no, es decir, rápidamente la respuesta va por el lado de la medicalización, podríamos decir así, que es este aumento de uso de los ansiolíticos y los antidepresivos tiene una cara que es necesaria, pero también tiene otra cara que tiene que ver con la medicalización de la vida cotidiana. Entonces, me parece que cuando tomamos, porque hay una pasión muy grande en nuestra sociedad a enumerar las cosas. Vivimos en una sociedad que hay como una especie de fascinación por los datos. Es impresionante. Y en realidad, cuando uno escucha los datos, sin más, podemos decir que los datos tienen algo de vacío. Incluso diría que tienen falta de memoria.
¿no? Porque cada vez que se lanza un dato parece que ese hubiera sido el dato que siempre hubo, ¿no? Y una de las cuestiones que tenemos que hacer cuando trabajamos en salud mental, pero no solamente, cuando nos pasan cuestiones que tienen que ver con el malestar, es tratar de desnaturalizar eso que nos parece que es natural porque un dato lo dice, ¿no? Por ejemplo esto, todo el mundo, 4 de cada 5 personas van a padecer algún día un trastorno de salud mental. Bueno, es un dato que lo podemos tomar y entonces estaríamos muertos de pánico, estaríamos viendo en la lotería si a nosotros de qué lado nos toca, si del lado de los 4 o del lado del 1. Pero en realidad los datos hay que enmarcarlos, es decir, es muy importante enmarcarlos, hacer una interpretación de los datos que leemos, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba en una charla y me decían, bueno, en vuestro centro de salud, que es el centro de salud donde trabajo es un centro de salud mental infanto-juvenil, es decir, de 0 a 18 años, ¿cómo están los datos? Bueno, entonces yo decía, bueno, los datos, por ejemplo, es verdad, desde la pandemia hemos tenido un incremento muy grande en los trastornos adaptativos y los trastornos de ansiedad. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, eso no nos dice nada. ¿Qué quiere decir que ha crecido los trastornos adaptativos o los trastornos de ansiedad? Bueno, tal vez quiere decir que hay ciertas patologías que antes no estaban, pero tal vez lo que quiere decir es que estamos en un momento, digamos, a donde vivimos en una sociedad donde nadie puede esperar, ¿no? Y entonces cuando nadie puede esperar, lo que aparece es la ansiedad, ¿no? Cuando nadie puede esperar o cuando los chicos, digamos, van a la escuela, a veces el trastorno adaptativo es simplemente que no pueden adaptarse a las exigencias que la escuela le plantea. De hecho, podríamos decir que el confinamiento fue un laboratorio del que hemos sacado muy poca enseñanza. Yo la verdad es que pensaba que, porque realmente lo vivimos tan intensamente, el confinamiento, y todos los que estamos en salud mental hicimos, al cabo de 15 días ya estábamos trabajando, generando redes de trabajo con los profesionales con los que trabajamos, con los chicos a los que atendemos de manera online, porque nos parecía que no podíamos dejar de estar en un momento como ese, que era, podríamos decir, un trauma colectivo, ¿no? La pandemia fue como una especie de trauma colectivo en la medida en que rompió una certeza con la que habitualmente vivimos, ¿no? Que vivimos con la idea, para protegernos por supuesto, vivimos con la idea de que las contingencias no forman parte de la vida, ¿no? Es decir, incluso podríamos decir así, que todos los años que vivimos del estado del bienestar, entre comillas, que eso se terminó en el 2008, pero podríamos decir así, todos esos años que vivimos del estado de bienestar, en cierta manera adormecieron nuestras mentes, haciéndonos creer que el bienestar era algo que venía para quedarse para siempre. Entonces, me parece que lo interesante de lo que pasó durante la pandemia, por supuesto que no es deseable y ojalá no volviera a pasar nunca más, pero lo interesante de lo que pasó en la pandemia fue que nos devolvió, podríamos decir así, algo que habitualmente solemos mirar como para otro lado, ¿no? Es decir, nos devolvió el hecho de nuestra fragilidad, ¿no? Es decir, la pandemia realmente lo que nos mostró es que hay algo de la fragilidad que forma parte de la vida, ¿no? Y que siempre hacemos como que no, ¿no? Hacemos como que no. Entonces, me parece que cuando digo todo esto, digo, los datos hay que interpretarlos y hay que interpretarlos en cada época en que se producen, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando hablábamos con Milagros, ella me decía, bueno, hay un filósofo, Chul Han, seguramente lo habrán escuchado, es un nombre un poco difícil de pronunciar, a mí nunca me sale, pero es un filósofo coreano que vive en Alemania, y él tiene muchos libritos pequeños que tienen una virtud, que son pequeños, por un lado, que acercan la filosofía a la población, digamos, porque no hay que tener demasiados conocimientos para poder leerlos, y además, la verdad hay que decir que tienen títulos muy resultones, ¿no? Porque tienen este punto, digamos, de que dan en el clavo con el título, aunque después puede ser que haya cosas que no
que no estemos muy de acuerdo. Entonces, hay un libro, por ejemplo, que se llama La sociedad del cansancio, que tiene una particularidad, ¿no? Porque en el principio del libro, ahí se ve cómo las contingencias de lo que este libro lo publicó en el 2010, no tenía ni idea que iba a haber la pandemia, y en la primera parte dice que nuestra época, la época que comienza en el siglo XXI, dice, desde un punto de vista patológico no será ni bacterial ni viral, sino que será neuronal. Y es verdad, ¿no? Entonces él hace todo un desarrollo sobre lo neuronal para decir, bueno, aparecen las depresiones, aparecen una serie de patologías en salud mental, pero es divertido leerlo porque realmente es alguien que acierta mucho y sin embargo, obviamente, no tiene la bola de cristal y en el 2010 no sabía que sí, este era un siglo viral. Y que muchas de las cuestiones que aparecen en salud mental son respuestas, por ejemplo, en este momento, a ese momento traumático colectivo que hemos vivido, ¿no? Entonces, no sé si quieres... No, quería interactuar un poquito con este tema del Byung-Chul Han. Él dice que esta sociedad no será viral o infecciosa. En realidad, él entronca con otros sociólogos, como Daniel Cohen, que dicen que cada modelo de producción, cada sociedad, produce una patología distinta. Obviamente, la sociedad industrial creó unas patologías que todos hemos conocido, desde el tabaquismo a la asbestosis, pasando por todas las enfermedades musculoesqueléticas propias del modo de producción de esa época. Y tanto Byung-Chul Han como Daniel Cohen como otros lo que vienen a decir es que la cuarta revolución tecnológica, la sociedad en la que estamos transitando, es una sociedad en la que la patología propia de esa sociedad ya no será ni infecciosa ni bacteriana, aunque seguirá habiendo infecciones bacterianas, obviamente, sino que la patología dominante será la mental. La que provocará el modo de producción en el que vivimos será la patología mental. Y entonces por eso habla de angustia, de ansiedad, la sociedad del cansancio, eternamente cansados, etc. Entonces yo te quería preguntar, precisamente la pandemia, que era un accidente viral, pero que en realidad lo que hizo fue poner a prueba el modelo de sociedad en el que estábamos. Y tú lo estabas comentando en este momento. La cuestión es, ¿qué hemos visto en la pandemia? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que sobre todo la gente joven ha tenido una expresión de malestar muy superior a lo que era en circunstancias normales. Pero hemos intuido que ese malestar que los jóvenes expresaban durante la pandemia, relacionadas con tipos depresivos, con autolesiones, con problemas de trastornos alimentarios, etcétera, que se han exacerbado, en realidad la pandemia lo que hacía era sobreexpresar unos malestares que están en general en este mundo de transición en el que vivimos y que probablemente, como que todavía no estamos en el nuevo mundo, en el mundo de las nuevas tecnologías y en el mundo desregulado que nos viene, lo hemos podido ver gracias a la pandemia porque nos ha puesto en una situación límite, pero que eso es, de alguna manera, las condiciones básicas de lo que viene. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento? Sí, la pandemia evidentemente fue un amplificador, ¿no?, de cosas que ya estaban sucediendo, porque en realidad en los jóvenes lo que hemos visto, los psicólogos, digamos, es que no necesariamente aparecieron patologías nuevas, sino que emergieron cuestiones que ya estaban, pero que los jóvenes las resolvían a partir de sus lazos sociales. Y la pandemia es interesante cuando decían que habían hecho un estudio sobre la soledad, porque me parece que la pandemia lo que hizo fue justamente acentuar más la ruptura de lazos sociales propia de la sociedad del rendimiento, ¿no? Porque justamente este filósofo lo que plantea es, hay algo de la sociedad, el yes we can, sí podemos, ¿no? Esta sociedad del rendimiento que fue, podríamos decir, ese sí podemos con todo, vamos a por todas, etcétera, que fue interrumpido con la pandemia, ¿no? Es algo que producía un gran agotamiento,
justamente por eso muchos de los, por ejemplo, los síntomas de la fatiga crónica, ¿no? Es decir, producía un gran agotamiento y a su vez una ruptura de lazos. Entonces, cuando hay una ruptura de lazos, eso es muy importante para la época adolescente, pero no solo. Es decir, no solo es importante para los adolescentes, para cualquier edad, pero es cierto que los adolescentes resuelven muchas de las cuestiones que viven en sus grupos. Entonces, cuando quedaron fuera de los grupos, hay algo de eso que se les escapó. Y entonces empezaron, porque incluso es interesante porque hay adolescentes que hablan de sensaciones internas muy importantes, por ejemplo, los ataques de ansiedad, digamos, ¿no? Es una descripción habitual, me desperté y a la mañana sentía algo en el cuerpo indescriptible que me empezó a asfixiar, porque tenemos el cansancio, el agotamiento, la asfixia, y en un momento sentí que me iba a morir y me fui corriendo a urgencias, ¿no? Es decir, era un poco el relato que nos encontrábamos. Y es interesante porque justamente en el ir corriendo a urgencias uno podría decir que ya la persona que tiene esa crisis sabe algo de por dónde va la solución. Es decir, ir corriendo a urgencias es ir corriendo a buscar a alguien, ¿no? Eso me parece que es muy importante. Esa es la función de las urgencias. A veces la gente que está en urgencias no lo sabe suficientemente, pero la función es que cuando uno va corriendo a urgencias está buscando a otro que le ayude a encontrar una respuesta o una palabra, porque cuando hay el ataque de ansiedad, lo indescriptible es que uno no tiene palabras para nombrar eso que le está pasando. Y que encuentre una palabra en el otro que pueda devolverle algo de lo que le está pasando. Entonces, ahí el punto importante, porque evidentemente eso aparece en esa época donde decimos, yes, we can, sí podemos, ¿no? Todos podemos hacerlo todo. Lo que aparecen son los sujetos, y por eso el malestar, que rompen con ese ideal, porque ese ideal de sí podemos hacerlo todos, en realidad es una hiperexigencia, ¿no? Entonces, cuando uno no puede soportar esa hiperexigencia, es cuando aparece el trastorno de ansiedad o el trastorno adaptativo. No puedo adaptarme, podríamos decir así, a lo que el otro me pide, ¿no? Y entonces me quiebro, entonces voy a urgencias. Entonces, el punto ahí, lo importante es ver, digo, para los que en algún momento tengan que atender a las personas se dirigen a alguien pidiendo ayuda, pero lo importante ahí es ver qué respuesta se da, ¿no? Y eso me parece que es una cuestión central, porque cuando recibimos a alguien que tiene un sufrimiento, podemos interpretarlo de dos maneras, al menos de dos. Una es pensar que hay alguien que viene con un problema y entonces el profesional tiene que ofrecerle la solución inmediata, porque también en este tiempo está marcado por la inmediatez. Tiene que ofrecer la solución, es decir, que tenemos un paradigma problema-solución. Pero otra forma de atender a alguien que viene con un sufrimiento es pensar que tiene una pregunta. No es lo mismo que pensar que tiene un problema, porque el problema llama a la solución. La pregunta, en cambio, llama a las respuestas. Y las respuestas pueden ser múltiples y variadas, no hay una sola. En el campo de la salud mental, cuando pensamos problema, solución, en general pensamos en un tipo de solución. La medicación, por ejemplo, que puede ser muy importante a veces. A veces es muy necesario poder tener una medicación que calme la ansiedad o que calme la angustia, porque a veces cuando ese sufrimiento es muy elevado, si uno no toma un medicamento no tiene ninguna posibilidad de hablar. Hay que bajar un poco eso para poder tener un acceso a la palabra. Pero después, todos los que trabajamos en salud mental sabemos que los medicamentos no curan. Tratan los síntomas, los medicamentos, no son antibióticos. Eso es importante saberlo. Los medicamentos que digamos, tratan trastornos, lo que hacen es aliviar síntomas, ¿no? Bajar determinadas cuestiones que luego, si hay la oferta, porque tiene que haber la oferta, y eso por ahí, lo que ha pasado en Madrid este fin de semana nos tiene que hacer temer. Eso sí nos tiene que hacer temer,
no lo que pasó de la manifestación, sino lo que está pasando con la sanidad pública, que pueda haber una respuesta en la sanidad pública diferente, ¿no? O no solo por el lado de la medicación, es muy importante, porque eso evidentemente representa otro coste, ¿no? Es decir, evidentemente antes decían la sanidad y yo pensaba, sí, es verdad, la salud mental siempre fue la hermanita pobre de la sanidad. La verdad es esa. Siempre fue la hermanita pobre de la sanidad, porque no se ha considerado suficientemente. Ahora, podríamos decir, ¿qué tiene a favor lo que pasó con la pandemia? Que hizo emerger este tema ya sin más, sin tapujos. Entonces podríamos decir así, lo bueno es que ayuda en el trabajo de la no estigmatización, ¿no? Ayuda en ese trabajo, porque pone sobre la mesa cosas que nos pueden pasar a todos, o como pasó en el Parlamento, ¿no? Cuando Íñigo Errejón habló de la salud mental y hubo alguien que lo insultó, y entonces eso puso sobre la mesa la necesidad de pensar en una ley de salud mental, que, bueno, es una cosa pensar. Pero en todo caso pone sobre la mesa, ¿no?, que el sufrimiento es algo normal en las personas. Y que no, es decir, no debemos tener más sufrimiento por tener un sufrimiento. Podríamos decir así, ¿no? Sí, por lo que comentas, podríamos decir o concluir así en una primera evidencia, es que hay estresantes ambientales y sociales que hacen que suframos más, que tengamos mayor sufrimiento, es decir, que tenemos más malestar, y ese malestar se expresa en sufrimiento mental. Y este sufrimiento mental emerge, ¿vale? Pero aquí a mí me gustaría saber cuánto hay de datos objetivos o un malestar objetivo y cuánto hay de percepción también subjetiva. Porque al mismo tiempo que vemos que hay una presión muy fuerte que genera problemas adaptativos en mucha gente, porque no están a la altura, porque tienen miedo a perder un trabajo, porque tienen miedo a no ganar unas oposiciones, porque tienen muchos miedos, porque saben que de esas oposiciones o de ese trabajo depende el futuro que se han imaginado, eso está ahí, ¿no? Pero por otro lado, a ver, vivimos en un país que tampoco es que estemos todos tan deprimidos, diríamos, ¿no? Y en cambio, cuando vamos a mirar las estadísticas de prescripción y venta de Prozac, casi que tienes ganas de ir corriendo al presidente Sánchez y decirle, señor Sánchez, declare usted empresa protegida la que provoca el Prozac, porque si mañana deja de producir Prozac vamos a tener un muerto en cada farola, alguien que se ha colgado en cada farola. O sea, es una exageración, obviamente. Lo que quiero decir es que hay una prescripción de Prozac tan grande que incluso en el caso de imaginar que tenemos una incidencia mayor de trastornos depresivos reactivos por esta presión ambiental y social que sufrimos, no se corresponde. Entonces, ¿cuánto hay también en una parte de ese malestar de falta de capacidad de resiliencia y falta de capacidad de frustración y falta de capacidad de ajustarse a la realidad y cuánto de impaciencia por resolverlo todo y por no sufrir nada, es decir, desterrar el sufrimiento. Es decir, yo recuerdo, una vez me diagnosticaron cáncer de mama y desde entonces muchas amigas que han tenido cáncer de mama me vienen a pedir consejos y a decir cómo te lo has hecho y todas estas cosas. Y una de mis amigas me vino a decir, me han diagnosticado cáncer de mama, ya me he tomado un Transilium. Y yo le digo, hombre, espérate un poco, primero hablamos y luego vemos si necesitas el Transilium, ¿no? Bueno, ¿cuánto hay también de percepción de que no podemos soportar ningún malestar psicológico, ¿no? Sí, sin duda. Eso además en el campo de la infancia es algo muy patente, porque podríamos decir que es uno de los campos donde más hiperdiagnóstico hay, ¿no? Es decir, podemos decir que hay muchas cuestiones que tienen que ver con los niños que habitualmente se hubieran soportado, ¿no? Es decir, por ejemplo, toda esta pandemia o epidemia del diagnóstico de TDA, ¿no? Del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
es verdad que hay algo, los niños se mueven mucho, ¿no? Se mueven mucho y además a veces tienen grandes problemas de concentración, ¿no? Y algunos quieren llamar la atención. Y algunos quieren llamar la atención. Ahora vemos qué es esto de llamar la atención. Pero eso no quiere decir necesariamente que ahí haya que poner un diagnóstico, ¿no? Es decir, en otra época hubiera sido este niño no puede estar sentado, tiene hormigas en el culo, ¿no? Hubiéramos dicho. Sin embargo, ahora eso, nada de lo que era un saber popular, digamos, nada de lo que era un saber que todos teníamos, ahora pasa a tener el nombre de un diagnóstico. Y no digo que no haya chicos que tengan que diagnosticarse de este modo, pero cuando hay una cuestión tan epidémica, nos tiene que llamar un poquito la atención, ¿no? Que de repente no había ninguno con este diagnóstico y de pronto hay un montón que lo tienen. Hay algo más que me parece interesante, es decir, que dice Chul-Han en este libro, que es, él distingue y dice, bueno, antes vivíamos en una sociedad disciplinaria, también Bauman, que seguramente escucharon hablar de la modernidad líquida y tal, también él decía, antes había unas instituciones sólidas, ¿no? Llenas de normas, que planteaban una cuestión con la autoridad, la iglesia, el ejército, la escuela, etcétera. Y ahora estamos en un mundo como más fluido y Chul-Han agrega algo que me gustó, que es una sociedad donde las principales instituciones son los gimnasios. Y pensé, esto está muy bueno, es una buena definición, porque Bauman lo que dice es que en relación al tema de la salud hay una dificultad, hay una confusión en nuestra época muy importante, que es que se confunde estar sano con estar en forma, ¿no? Y eso me parece que es un punto como muy central para pensar estas cuestiones, ¿no? Porque estar sano tiene que ver con algo de un cierto equilibrio orgánico, mental, biopsicosocial, como dice la OMS, una cierta situación de equilibrio, a donde a veces nosotros decimos, es cuando uno está sano cuando hay el silencio de los órganos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad uno no se acuerda que tiene un hígado ni nada, ¿no? Es decir, hasta que te empieza a doler. La espalda no existe hasta que te empieza a doler. Ahora, cuando existe la espalda, es lo único que existe, ¿no? Entonces, es el silencio de los órganos. En cambio, estar en forma es un imperativo de época, que nos hace creer que si no tenemos una alimentación sana, que si nos tomamos más vasos de vino que los que estaban previstos, que si fumamos demasiado, que si no dormimos 8 horas. Por ejemplo, lo de la alimentación sana es algo que enloquece a la gente de una manera realmente preocupante, ¿no? Porque además a veces hablo con amigos que dicen, bueno, hoy es sano comer zanahorias y mañana por ahí nos dicen que es lo peor del mundo, porque todos los días se están cambiando con la alimentación sana. Entonces, realmente termina siendo un martirio, digamos, estar todo el tiempo pensando en cómo alimentarse saludablemente. O que para ser una persona equilibrada uno tiene que dormir 8 horas. Bueno, ya sabemos que a partir de una edad estamos mal con eso, ¿no? Porque más de 6, 5 horas uno no duerme. Eso por un lado. Pero además, dormir 8 horas es posible si uno se fuera a dormir a la hora que tu biorritmo te lo marca. Porque por ahí uno está obligado a dormir 8 horas en un momento a donde no siente la necesidad de dormir 8 horas. Entonces, lo que quiero decir es que estamos metidos en una historia de múltiples exigencias que no parecen, porque cuando uno dice estar en forma o vida sana, nos parece que eso no es una exigencia, pero sin embargo hay mucho de eso. Y entonces, justamente, insisto en lo de en la diferencia entre medicación y medicalización. Esa es una diferencia fundamental a tener en cuenta. La medicación es muy importante cuando uno requiere un tratamiento y un médico prescribe la medicación para tratar un problema, unos síntomas, etc. La medicalización de la vida cotidiana es cuando uno quiere que todo ande bien a cualquier precio. Entonces aparece también, se le llama medicación cosmética, ¿no? El Prozac tiene mucho de esto, digamos, ¿no? Es decir, es un deseo
tan fuerte de poder encajar, de poder cumplir con las exigencias de época, que necesitamos alguna ayuda. Necesitamos alguna ayuda química porque si no, no llegamos, ¿no? Nadie llega a poder cumplir con todo eso que la época exige. Entonces, me parece que este punto de tener en la cabeza que hay una confusión entre estar sano y estar en forma, y que hay algo de este estar en forma que tiene que ver con la sociedad de los gimnasios, ¿no? Que no tengo nada en contra del gimnasio, digamos, es decir, me parece que está bien ir al gimnasio, que está bien hacer deportes, que está bien cosas que se han introducido en la vida, digamos, que antes no estaban, pero cuando eso genera una alienación muy grande, por ejemplo, y que impide que uno haga lazo con los otros, es cuando nos tenemos que preocupar. Por ejemplo, y con esto de la alimentación sana, es algo que muchos pacientes traen, ¿no? Cómo muchas veces sacrifican los encuentros con los otros si eso puede representar no comer bien, ¿no? Me dijeron de ir a comer, no sé, una pizza toda grasosa, no sé qué. Bueno, no, me voy a casa. Es decir, es una elección, ¿no? Es una elección que nos tiene que preocupar. Esto que planteas me trae a la memoria un libro de Ray Morihian que se llama Selling Sickness, Vendiendo Enfermedad. Este autor australiano explica cómo la industria alimentaria por una parte, pero también la industria farmacéutica y los seguros médicos por otra, se han dedicado en los últimos 50 años a patologizar aspectos de la vida cotidiana en busca de vender más. Obviamente, si cualquier malestar de la vida es una depresión, si cuando un amigo tuyo se hospitaliza tú sufres depresión y necesitas una pastilla, van a vender más pastillas y se va a vender mucho Prozac y los beneficios van a aumentar. Eso me trae un caso que te voy a exponer porque tiene que ver con lo que has dicho hace un momento. En Holanda, en el año 2008, es decir, hace un poco más de 12 años, la Fundación para la Estadística de Farmacia, que es una entidad que tiene monitorizado todo lo que se prescribe en cada momento a toda la población, por edades, por patologías, por geografía, o sea, tiene todos los datos. Y todos los médicos y todos los sociólogos van a esta entidad para saber qué ocurre con la salud a través de la medicación. Entonces, en el año 2008, esta fundación extrajo datos de 750.000 niños y jóvenes de entre 5 y 15 años y encontraron sorpresivamente y de repente que el 34,2%, fijaos, es uno de cada tres, casi, más, tomaba Ritalina o Concerta. Ritalina o Concerta son los dos medicamentos que se prescriben para el síndrome de hiperactividad y déficit de atención. Este es un problema que médicamente prácticamente no existía hace 20 años, o al menos no estaba, hasta el DSM-4 no salió ahí, que era un trastorno mental. Entonces, la incidencia del déficit de atención y de la hiperactividad se estima objetivamente que la incidencia real estaría como mucho en el 5%. Por lo tanto, ¿por qué se estaba medicando el 32,4%? Ahí hay una cantidad de gente. Claro, era fácil, siguiendo la teoría de Ray Morihian, era fácil ir a buscar, y eso es lo que hicieron los periodistas, entre ellos nuestra corresponsal en Ámsterdam, Isabel Ferrer, fueron a buscar qué había pasado en la prescripción en los años anteriores a esta estadística. Y efectivamente, habían salido estos dos fármacos, había habido una, diríamos, campaña muy intensiva por parte de las farmacéuticas para recomendar a los psiquiatras que tuvieran en cuenta, y a los enseñantes y a los profesores, cuidado con los niños hiperactivos, ¿vale? Bien. Entonces, yo planteé una vez en un debate que tuvimos en la Escuela de Salud Pública al mismo Ray Morihian, le digo, oye, muy bien que la industria farmacéutica está promocionando la venta de estos fármacos y seguro que tiene un efecto, por lo menos sensibiliza a los médicos hablan con los padres y los psiquiatras recetan relenta.
Pero la cuestión no es esa, la cuestión es, un psiquiatra no le receta a un niño un medicamento contra la hiperactividad o el déficit de la atención si el padre no lleva al niño al psiquiatra. ¿Por qué entre 5 y 34%, quiere decir, por qué 20 y tantos % de padres de niños movidos acuden a un psiquiatra, preocupados porque su hijo quizá no evoluciona bien en el colegio? Entonces aquí podemos ver que estos padres quizá están interiorizando el terror a que porque su hijo no progresa adecuadamente en la escuela, esté perdiendo oportunidades de ser en el futuro un abogado brillante, un arquitecto excelente o un profesional mejor, ¿no? Entonces, porque lo que encontramos en los servicios de salud mental es algo que es verdad, hace 20 años no se encontraba. Hace 20 años, cuando uno consideraba que había que medicar a un niño, había que hacer un trabajo muy importante con la familia para que pudiera aceptarlo. En general, las familias eran reticentes a que sus hijos fueran medicados. Eso era lo habitual. Ahora no es así. Ahora no es así. Es decir, que podríamos decir, es al revés, es un poco al revés, es decir, que el TDAH, por ejemplo, es un trastorno con el que se presentan ya autodiagnosticados los chicos, ¿no? Es decir, por eso es muy importante cuando decía lo de las respuestas que los otros dan, ¿no? Que dan los profesionales de salud mental. Porque ahora puede llegar a la consulta un chico o una chica diciendo yo soy un TDAH. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí, no? Es decir, ¿qué pasó que en la infancia, en la adolescencia, alguien considera que su identidad puede confundirse con el nombre de un diagnóstico? Eso es muy peligroso, ¿no? Es decir, una cosa es que uno tenga un TDAH, que ya separa la cuestión del ser del tener, y otra cosa muy distinta y que realmente tenemos que estar advertidos, que es confundir un diagnóstico con la identidad de uno. Antes pasaba esto también, ¿eh? Por ejemplo, durante una época, la gente que trabajaba en el campo de las adicciones, siempre que recibía a un paciente, en general se presentaba, yo soy un toxicómano. Bueno, pero además de eso, ¿qué eres? Esta sería como la respuesta que un profesional tendría que dar, ¿no? Es decir, además de eso, o sea, eso es algo, es una parte, pero eso no cubre todo tu ser. Entonces, por ejemplo, con el TDAH, uno podría decir que el TDAH, ¿qué describe? Describe una serie de fenómenos, ¿no? Describe una serie de fenómenos. Es un chico inquieto en clase, que no puede prestar atención, que no conecta, etcétera. Bien, estos medicamentos que se recetan, bueno, están dentro del campo de las anfetaminas, que era lo que se tomaba antiguamente cada vez que uno tenía que dar una semana entera de exámenes, ¿no? Sí, es decir, mucha gente tomaba anfetaminas para poder rendir en la universidad. Vale, eso es este tipo de medicamentos. Entonces, es un tipo de medicamento que tiene la particularidad de que es como de alienación. Eso te deja más tranquilo y te aliena la palabra del profesor. Por eso, en general, la indicación de estas medicaciones es que se dan durante la época escolar y en el verano se descansa, ¿no? Es decir, en general tiene que ver con esto. Ahora, dos cuestiones en relación a este diagnóstico. Uno, lo primero que puede decir, por eso digo de nuevo, yo cada vez voy a volver a qué es lo de época que hace que un diagnóstico prenda tanto, enganche tanto. ¿Vivimos o no vivimos en un tiempo hiperactivo? Vivimos en una sociedad hiperactiva. Es decir, los chicos no pueden parar de moverse, pero nosotros tampoco, ¿no? Entonces, hay algo de eso que también hay que tomar en consideración cuando aparece un síntoma de este tipo. Esa es una. Y por otro lado, me parece que lo que los profesionales de la salud mental deberíamos hacer, porque lo que es muy importante es no solamente los nombres que ponemos al malestar. Eso es muy importante. Ahora voy a decir algo sobre eso, pero también es muy importante cómo escuchamos y cómo preguntamos. No es lo mismo estar frente a alguien que ya decimos es un TDAH
o poder preguntarle a un chico qué es lo que lo inquieta. ¿No? Son dos preguntas muy diferentes. ¿Por qué te mueves o qué es lo que te inquieta? ¿Por qué te mueves? Es preguntar por lo que todos estamos viendo, por eso vienen autodiagnosticados, porque todo el mundo sabe lo que es el TDAH. No hace falta venir al médico para eso. Pero preguntar qué es lo que te inquieta apunta a la experiencia subjetiva de ese niño y a cuáles son sus dificultades para poder estarse quieto. Porque lo que no tenemos que olvidar es que en la infancia y en la adolescencia, sobre todo, el malestar se expresa a través del cuerpo. El cuerpo es un instrumento que los niños y los adolescentes tienen para mostrar su malestar, ¿no? Por ejemplo, cuando están muy mal, hacen una explosión o hacen una rabieta o no paran de moverse. Todo eso muestra que el cuerpo lo utilizan porque ellos por ahí no saben los nombres de lo que les afecta, ¿no? Es decir, que hay un trabajo muy grande a hacer, digamos, con las personas, con los niños y adolescentes desde luego, pero con las personas, cualquiera sea la edad también, que es dar la posibilidad de que cada uno pueda construir un nombre a su malestar, ¿no? Porque lo que tenemos que pensar es que los diagnósticos, que están muy determinados por el DSM, como decía Milagros, es decir, el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Salud Mental de Estados Unidos, es un manual que diagnostica a partir de unos procesos estadísticos. Entonces, ¿nosotros entramos o no entramos en la estadística? Ahora ya estamos todos dentro de la estadística, lo quiero aclarar, desde el DSM-5 no hay nadie que se salve. Todos podemos encontrar nuestro diagnóstico ahí. Ahora, ¿realmente podemos pensar que un diagnóstico general describe nuestra experiencia singular? Este es el punto. Y esto es algo que a veces perdemos de vista. Es decir, que cuando uno le pregunta a un niño, ¿qué es lo que te inquieta?, está apuntando a que podamos, él y uno, porque también lo importante es que el nombre de los malestares se construye en el vínculo con otro, ¿no? Por ejemplo, el terapeuta, pero también puede ser un familiar o un amigo. Si es algo muy especializado, tiene que ser un profesional, sin duda, pero es en el diálogo con el otro que uno puede encontrar palabras que describan mejor su malestar. Porque seguro que el malestar de cada uno no encaja perfectamente en la caja diagnóstica. Aquí hay mucha gente joven que está escuchando muy atentamente y que estoy segura que todos tienen una experiencia, que es que a veces tienes un malestar, ¿no? Tienes una cosa que te angustia mucho, tienes un problema muy gordo y cuando lo explicas a tu mejor amiga, a tu mejor amigo, cuando tienes a alguien a quien confiarle ese malestar, la mitad del malestar ha desaparecido, solo por el hecho de poderlo explicar a alguien con el que tú tienes un vínculo, que tienes una confianza o tienes una expectativa o tienes una amistad, diríamos, ¿no? ¿Y qué pasa con el metaverso? Explícanos, ¿cómo es la comunicación virtual? Las tendencias, se ha dicho muchas veces que los jóvenes y adolescentes que más utilizan las redes y más se comunican a través de las redes son los más sociables, los que tienen más capacidad de éxito también luego en la vida presencial. Pero eso no acaba de ser cierto para todos los chicos. Hay muchos chicos que están todo el día en las redes y están muy incomunicados, diríamos, ¿no? ¿Qué patologías nos vienen o qué de los usos que tenemos de las redes, a qué tenemos que estar alerta para que no nos haga daño? ¿Cómo es la comunicación virtual? Sí, bueno, este es todo un tema. El otro día estuve en una mesa redonda donde participaba, porque si es un tema que interesa, estaba en esta mesa redonda un colega que se llama José Ramón Ubieto y que escribió un libro junto con una filóloga que se llama Bienvenido al Metaverso. Es decir, que esa es una lectura que recomiendo si realmente interesa este tema. Entonces, él planteaba en esta charla algo muy interesante, que era
cómo digamos, los nativos digitales, podríamos decir así, conviven entre dos mundos con muchísima facilidad, ¿no? Entre el mundo real y el mundo virtual hay una entrada y salida permanente. Pero me parece que el punto, y por supuesto, hay muchas cosas del sufrimiento que ya estaban fuera, porque en realidad no es algo nuevo, que ya estaban fuera, que se introducen dentro, ¿no? Cuando decimos, bueno, ¿cuántos likes me pusieron? ¿No? Y uno está permanentemente entrando para ver cuántos likes tiene, evidentemente lo que está diciendo es que deposita en las redes sociales una necesidad de reconocimiento, que en las redes sociales se caracteriza por una cuestión, ser visto o no visto, ¿no? Es decir, eso es muy importante porque esa es otra de las características de la época. Una de las características de nuestra época es que es prevalente la mirada. La mirada y la imagen son dos cuestiones prevalentes. Entonces, ser visto y no visto. Hay un síndrome que le llaman Fear of Missing Out, que quiere decir, FOMO, le ponen la sigla, FOMO, que quiere decir temor a no ser tenido en cuenta, ¿no? Y eso es algo que se ha desarrollado mucho con la cuestión de las redes, ¿no? Es decir, permanentemente hay que estar activo en las redes por temor a no estar incluido en ellas no solo en las redes, sino por no estar incluido en el mundo. Entonces, me parece que eso no necesariamente nos tiene que alarmar, porque eso podríamos decir llegó para quedarse, no va a cambiar eso, digamos, o sea, vamos a cada vez más convivir entre mundos reales y mundos virtuales. Dudo que eso desaparezca, digamos, es decir, que eso no hay que tomarlo de una manera apocalíptica. Pero sí me parece que es importante señalar que las redes tocan algo del lazo social. Es decir, y plantean una diferencia muy grande entre el lazo social que podríamos decir así, se construye fuera de la pantalla, que podríamos ponerle como nombre vínculo, del lazo social que se plantea a partir de las pantallas, que podríamos llamarlo conexión. Y vínculo y conexión son dos modos del lazo social, pero no es lo mismo. No es lo mismo en absoluto, ¿no? El vínculo es algo que tiene que ver con la presencia y ausencia. Es decir, el vínculo se establece cuando alguien va y viene, podríamos decir en lo básico cuando alguien es un bebé, digamos, y tiene una relación con sus padres, el vínculo, digamos, se compone de que la madre va y viene, de que hay momentos de ausencia, y justamente esos momentos de ausencia, ese ir y venir, pero los momentos de ausencia son justamente los que hacen que emerjan las palabras. Podríamos decir así, que es la ausencia lo que da la posibilidad de que exista el campo simbólico. Es decir, ¿por qué uno habla? Para llamar. Si siempre el otro estuviera pegado a uno, posiblemente las palabras no existirían. Pero cuando el otro se aleja, uno tiene que llamarlo. Es decir, que la ausencia, podríamos decir así, cumple una función fundamental en la vida de las personas, ¿no? Sabemos que tenemos un vínculo fuerte con alguien si a veces no está, pero después vuelve, ¿no? O si uno mismo puede ausentarse y luego volver. En cambio, la conexión me parece que está hecha de otra cosa y creo que todos sabemos de qué se trata porque lo vivimos durante el confinamiento, ¿no? La conexión tiene más que ver con estar pegado y despegarse. Y plantea una dificultad en relación a la ausencia, ¿no? Plantea una dificultad. De hecho, por ejemplo, en el confinamiento, yo pensé en ese momento que había podido vivir cuestiones que me relataban mis pacientes adolescentes y que lo entendía más o menos, y sin embargo ahí lo viví. Es decir, ¿qué vivimos? Que estábamos trabajando a tope conectados en la pantalla y cuando la pantalla se apagaba, porque había terminado la reunión, una tras otra, porque además no poníamos intervalos, lo que aparecía era un fuerte sentimiento de vacío. Y uno, en ese fuerte sentimiento de vacío,
era muy difícil tener la energía para ponerse a leer un libro. Lo único que quería uno era la próxima conexión, ¿no? Es decir, que realmente esos son afectos distintos, es decir, no es lo mismo leer un libro, terminarlo y quedarse sin un libro para leer, no es el mismo afecto que produce en el cuerpo que la conexión y la desconexión con las pantallas. Por eso, muchas de las cosas que pasan a veces con los jóvenes es que cuando, por ejemplo, los padres les piden que interrumpan el juego que están haciendo, puede haber una explosión de agresividad, porque no es simplemente finalizar el juego, es producir un corte que se siente a nivel del cuerpo. Entonces, hay todo un trabajo a hacer a partir de eso, ¿no? Es decir, uno se da cuenta que hay que trabajar con los chicos y los jóvenes la anticipación al corte. Es decir, hay que, por ejemplo, avisar, bueno, mira, oye, dentro de 10 minutos, fíjate en el reloj, vamos a tener que ir cerrando, ¿no? O sea, anticipar ese momento de desconexión, porque si no, produce un efecto muy brutal, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta, es decir, no es lo mismo vínculo que conexión. Y otra de las cuestiones que me parece que hay que tener muy en cuenta, y que lo señalaba Ubieto en esta mesa redonda, yo le estoy sacando las palabras, es que los jóvenes en general dirigen a la red preguntas que son muy fundamentales. Es decir, podríamos decir que la red se ha convertido en un otro muy potente, que no es el mismo otro que el maestro, el padre, es decir, no es la voz que te hablaba sobre algunas cosas. Se dirigen a la red preguntas muy fundamentales. Algunas tienen que ver, por ejemplo, y eso en el campo, por ejemplo, de las cifras alarmantes de intentos de suicidio, todo esto, ¿no? Algunas de estas preguntas pueden ser, por ejemplo, mecánicas. ¿Cómo hago para suicidarme? ¿Cómo hago para cortarme? Pero a veces esas preguntas, ¿cómo hago?, tienen que ver con una cuestión más técnica, ¿no? Es decir, es como que los jóvenes en la red pueden imaginar situaciones que tienen que ver con, por ejemplo, cuando están cabreados con los padres, pensar, ¿qué va a pasar si me pierde?, ¿no? Es decir, imaginar que el otro, ¿qué le pasaría al otro si yo desaparezco? Eso es una fantasía muy habitual en los adolescentes, no es nueva, no la ha construido la red. Es decir, preguntarse qué pasaría si yo desaparezco cuando he tenido una bronca con mis padres es algo que pasa. Ahora bien, ese es un tipo de pregunta más mecánica, y es verdad que ahí encuentran un montón, porque ahí encuentran 1000 formas de matarse mejor, cómo cortarse, etcétera. Encuentran respuestas. Pero el problema más importante me parece que es cuando dirigen preguntas existenciales. Por ejemplo, ¿es bueno vivir o es bueno morir?, ¿no? Y entonces lo que decía Ubieto ahí, que yo esto no lo sabía, es que las respuestas, por ejemplo, cuando un joven manda esas preguntas a la red, el 95% de las respuestas le dice es bueno morirte. Y eso tiene que ver con un fenómeno, porque el que responde en la red es un otro descabezado, es el algoritmo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con un fenómeno que se llama cámara de eco, digamos, a donde te devuelven las mismas palabras con las que has formulado tu pregunta, ¿no? Entonces, eso sí que me parece algo muy delicado, ¿no? Es decir, ese punto, porque eso habla de algo que nosotros llamamos el desamparo digital, ¿no? Que es cuando un joven, por ejemplo, que los padres piensen que se trata solo de juegos. Sí, hay la función del juego, sin duda, y es la misma función que cumplía antes, por ahí jugar con un osito de peluche, ahora lo cubre la red. Pero no hay que dejarlos solos, porque hay algo que no se puede interpretar completamente, digamos, en la red, ¿no? Entonces, bueno. Interesante, todo esto de la red merecería otra sesión, pero vamos a ver, cuando tú dices lo que le preguntas a la red, imaginemos una chica preocupada porque se ve más gorda de lo que realmente está, pero ella se ve muy gorda, a lo mejor está muy delgada porque tiene un trastorno de percepción, pero se ve muy gorda.
Entonces le pregunta a la red, y pregunta, estoy demasiado gorda, en el sentido de que busca lugares donde ver cuál es el canon de la red. ¿Y qué le devuelve la red? Por el hecho de que ella haga esta pregunta, la red aplica, en la red social en la que ella hace la pregunta, tiene unos algoritmos. Y esos algoritmos seleccionan la respuesta. Cuando percibe que hay una preocupación por el estado físico, por la apariencia física, los algoritmos seleccionan toda la información, las webs, los YouTubes, etcétera, que tienen que ver con la preocupación estética. Y ahí aparecen cantidad de webs, comentarios, mensajes de otras chicas o chicos que tienen el mismo problema de anorexia y inmediatamente recibe una luz de ofertas diciéndole cómo puede estar más delgada, cómo puede vomitar sin que se enteren, dándole consejos, los famosos páginas Ana, diríamos, ¿no? Todas son Ana. Lo mismo ocurre con alguien que se haga una pregunta existencial, que tenga una crisis existencial y diga, ¿mi vida vale la pena? Me quiero suicidar, mi vida no vale la pena, estoy mal en el mundo, no encajo en el mundo. Puede tener razones de que no encaja en el mundo. Y entonces busca la palabra suicidio. Una vez, por curiosidad, o quizá por liberarse, por saber qué es eso. Y el algoritmo de YouTube y el algoritmo de la red social le va a dar un montón de páginas donde no solo le van a explicar cómo suicidarse, sino que hay otros que han conseguido liberarse del sufrimiento suicidándose y cómo tiene que hacerlo. Entonces, claro, para una persona que está obsesionada o preocupada por un problema, cuando entra en esta caja de resonancia, ese problema pasa a ser normal, solucionarlo de la manera que lo han solucionado los otros pasa a ser normal y de alguna manera deja de estar en el mundo real y deja de tener los vínculos que a lo mejor le podrían decir, bueno, no te preocupes a lo mejor tanto por la estética porque vas a encontrar a alguien que te quiera con tus 3 kilos de más. ¿Me entiendes? Pero eso nadie le dice a esa niña, no te preocupes por tu aspecto físico, que encontrarás a alguien que te quiera, sin mirar cuántos centímetros hace tu cintura, ¿no? Entonces, bueno, esto de las redes sociales es un mundo, pero como ya hemos agotado el tiempo, vamos a dar un poquito de margen para hacerte preguntas, si alguien quiere hacer cuestiones sobre lo que queráis, o una reflexión, o un plan, lo que queráis. Adelante. Porque me ha parecido magnífica. Bueno, decía que muchas gracias por la intervención de las dos porque me ha parecido magnífica, tanto la primera parte de situarnos en lo que era el estigma de la salud mental como ahora en el que habéis profundizado mucho más en todo el tema del malestar asociado en el momento o en la época. Entonces a mí esto me hace pensar en que podemos correr el riesgo de que la salud mental vaya toda en un cajón desastre, que todo se meta en un cajón desastre, porque nos estamos olvidando de lo que era, pues eso, las grandes patologías mentales que aún no se han dado respuesta que necesitan, ¿no? Cuáles son las atenciones, cuáles son los servicios, cuál es el acompañamiento, cómo la sociedad entiende que estas personas también tienen que tener una vida lo más normalizada posible a lo largo de toda su vida. Y esto está muy lejos de ser así. La importancia del trabajo, la importancia del tiempo, la relación, hay todo este gran problema que diríamos que ni actualmente no está resuelto. Y luego este otro, que evidentemente sí que se ha de diferenciar muy bien de lo que es una depresión endógena a una depresión reactiva. Muy bien, porque hoy día todo el mundo está deprimido. Y uno ha de pensar que no todo el mundo está deprimido. Podemos estar tristes, podemos tener malestares, porque tenemos pérdidas familiares, laborales, hasta incluso de autoestima, 1000 cosas, ¿no? Entonces, yo pienso que lo habéis explicado todo también, tanto Milagros como, Susana, que me ha parecido magnífico, la verdad. Y bueno, y después, pues claro, te preocupa,
porque la importancia del desarrollo tanto del niño como de la infancia, y que a veces los mismos profesionales caen en diagnósticos erróneos. Yo he visto niños ahora acompañado a mis nietos, que voy a buscarlo a los colegios y me dicen, han diagnosticado al niño este que es hiperactivo. Digo, este niño hiperactivo. Yo los he llevado a casa y tienen ganas de jugar, tienen, ¿no? Pues ya, al psicólogo, al psiquiatra, ¿no? Entra en una cadena que no es necesario. Entonces, realmente aquí hace falta mucho trabajo de formación, si son los niños, empezando por los maestros, siguiendo por los padres, ¿no? Pienso que es una cadena, porque piensas, no es posible que ya este niño entre para todo lo que significa. Que es verdad que también hemos de normalizar que si un niño necesita una ayuda la de tener, por supuesto, igual que, ¿no?, que una persona adulta, porque después también encontramos esto. Antes todo era la psiquiatría clásica, se rechazaba, ¿no?, pero posiblemente iban, el médico le daba una medicación, la psicología no se reconocía como tal, porque se asociaba a psicología, lo has comentado, ¿no?, a ir al loquero. Todo eso necesita, pues, de una normalización. Y ahora, con el tema de la pandemia, hemos caído en un exceso, ¿no?, de que la salud mental es relevante. La salud mental es relevante como la salud física. Es que son dos aspectos de la misma cosa. Y entonces, bueno, es un poco, quería que no nos olvidemos de lo que es las patologías graves, la esquizofrenia, la psicosis, el autismo, todo eso que está ahí y que es tan importante meter mano y hacerlo bien, como el otro aspecto de tener, ¿no?, cuidado, cura en el desarrollo del chico y sobre todo la adolescencia, ¿no?, porque todos los aspectos imitativos que hay con el grupo, pues hace, bueno, si no, no son queridos, ¿no? Y el poder, bueno, no sé, es que me ha parecido muy interesante todo lo que habéis dicho. Hasta aquí, no me alargo más. Si hay más preguntas, las hacemos todas juntas, porque como tenemos el micro para que no vaya y venga, ¿hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? No. Hola, ¿se oye? No, primero, ha estado muy interesante y más si cabe en este campo de la adolescencia, en la que tengo una responsabilidad como patrón de una fundación en el campo de lo severo, digamos, ¿no? Y he aprendido mucho de las connotaciones que has dicho, ¿no? Pero en el campo de lo severo me da esa tranquilidad hoy de que lo tenemos quizá más acotado, digamos, ¿no? Hay un problema sanitario, hay un problema de salud, hay que curar, hay que cuidar, hay que acompañar y hay que colocar, digamos, el que se cura, pues se cura, el que no se cura se le ha de dar un piso de convivencia, el que hay que acompañar, pues se le acompaña o está en un tratamiento especial y tal. Y en esta última fase, en la fundación que estamos, hemos hecho una alianza con una fundación Tallers, que se llama, que colocamos a la gente con las patologías que quedan, ¿no? El único resultado de todo esto, de este circuito, ¿sabéis qué es? Vocación médica, vocación de voluntario, vocación social, psicólogos, es todo un elemento holístico, forma un conjunto holístico del tratamiento de todo. Pero en el fondo, ¿qué hay? Financiación. Es una financiación privada, bueno, pública porque viene del ICS, pero en definitiva lo que estás viendo es que si hubiera financiación, esta cadena, digamos, en la medicina severa, en la patología severa, habría un poco de luz, habría bastante luz, lo digo como elemento de reflexión, ¿no? Perdona, un nieto mío se aburre, ¿qué hago? ¿Tenéis alguna pregunta los más jóvenes? A ver, aquí que venga. ¿No? Nada. Hola, en català bé, no? M'entens? Mira, jo treballo en una escola en educació especial i treballo amb nanos TDAHs, també autèntics, i TEAs, i autistes, i tot, en fi, tot el que hi ha
aquestes escoles degut a la llei de la inclusió que ens està... Bueno, tinc els meus dubtes i la meva opinió, no? al respecte. Vull dir, està bé... A veure, treballem amb els nanos per incloure'ls a les classes, que es normalitzi, tal i pasqual, però quan arriben a 6è, a 5è, a 6è de primària i a l'ESO, als instituts, la feina d'inclusió i de bona rotllo, diguem-ne, se'n va a la porra, no? I per altra banda hi ha el tema del sobrediagnòstic que tu comentaves, que també ho estic observant. Hi ha molts pares i mares molt estressats que no donen resposta a una criatura amb una baixa autoestima o un nen mogut, senzillament, i busquen diagnòstic, etiqueta. I estic pensant en el cas de dues germanes, que la mare és una cosa, és un bulc, aquella senyora. A la pandèmia ho vam veure, vull dir, fèiem una sèrie de treball virtual, no, amb el Classroom i tot, i la mare, o sigui, no deixava parlar les seves filles davant de l'actuació del professor en aquell moment, del tutor, perquè li anava dient esto no se dice así, esto no sé qué, esto no sé cuántos, i aquesta senyora amb les dues filles feia el mateix, les anava castrant d'alguna manera, ja m'entens. Aleshores veig que aquesta dona no para de demanar diagnòstics caríssims a la privada, perquè la pública no dona... No hi ha lloc, o els EAPs no donen a l'abast, o el CESMIG, o tot això. I l'altre dia, justament amb una tutora, jo soc psicòloga clínica, a més, em va ensenyar un diagnòstic que hi havia almenys 30 fulles d'una nena diagnosticada de TDAH i no és veritat, és mentida. Jo dic, això no és veritat, no és veritat. Aquesta nena té intel·ligència normal, i li van fer una bateria de proves brutal, li va costar un dineral a la mare i no estic d'acord amb el diagnòstic. I la tutora ho veia i deia, això és un corta i pega i és una estafa. Vull dir que atenció amb els professionals, bueno, perdona, jo estic en el ram, però veig que hi ha un abús per culpa de pares ultra exigents i ultra nerviosos. Vull dir que el que deies tu, no, de la histèria que hi ha per exigir al meu fill que aprenda, que no sé quants, es passen. Bueno, perdona, ja... Disculpa. No, jo esperava... Estic disposat a deixar la paraula si algun jove... Sí. Bueno, exacte. No, fèiem un comentari abans de començar. Bueno, primer, moltes gràcies per la vostra xerrada, la presència i la claretat. Jo us admiro que teniu el servei molt ben ordenat i gràcies. Però dèiem en el comentari, que no sé si ve a cuento, però que jo recordava un llibre quan era una mica més jovenet que es deia que menos Prozac i més Platón. Jo no sé si el recordeu alguns, i em sembla que està una mica aquí, perquè a més del Prozac, jo crec que també estem en una certa crisi de valors, en una confrontació molt clara d'uns valors que ens venen de la pròpia societat que venim i que ens trobem absolutament desorientats perquè estan canviant la tecnologia, estan canviant les crisis i estem en uns valors que estem en transformació absoluts. Perquè clar, parlem dels joves, però aquests joves tenen uns pares. És una societat que els està condicionant, els està dient, unes xarxes que posem a la seva disposició de la manera més fàcil i gratuïta. Perquè clar, veus sortir de l'institut del nano i tots agafen, jo dic, quin professor, i els admiro, és capaç de compensar tot el que aquests nanos amb la xarxa arriben a aprendre i a saber. Qui pot superar això? Per tant, jo dic, insisteixo en el tema dels valors també, que tenim d'acceptar. Fixeu-vos que estem parlant del valor del treball. Bueno, ara no em vull enrotllar, però intuïu el que vull dir. Tenim 5 minuts. Vale, no, simplemente yo diría una cuestión, me parece que es necesario, la gente, todos necesitamos encontrar un nombre a lo que nos pasa. Esta exigencia de los diagnósticos tiene que ver con eso. Todos necesitamos encontrar un nombre a lo que nos pasa.
En esa búsqueda de nombres, evidentemente los diagnósticos de salud mental vinieron a reinar. Vinieron a reinar. Vinieron a reinar en una sociedad que no les pone mucha oposición, no hace mucha oposición a esto, porque sin duda eso forma parte de una promesa de felicidad. Esto cuando Milagros decía, los padres temen por el fracaso de los hijos. Cuando hay un fracaso escolar, evidentemente es natural, digamos, que los padres estén angustiados y quieran que alguien que se supone que está formado en eso les dé una respuesta que les garantice que sus hijos no van a fracasar. Eso es una falacia, ¿no? Es decir, todos sabemos que eso no se lo puede prometer nadie a nadie. Es decir, no sabemos si uno va a ir bien, si uno va... Esas son cosas que... Porque en la infancia y la adolescencia no hay nada que sea conclusivo ni concluyente, ¿no? Es decir, son etapas, son procesos que se tienen que dar. Y lo que pasa ahí es importante, sin duda son marcas que después se van a reconsiderar en otros momentos de la vida, pero no son ni conclusivos ni concluyentes. Y eso es algo que hay que decirle a los padres, pero también los profesionales nos lo tenemos que decir, porque a veces los profesionales también estamos muy desesperados por el problema que se presenta y queremos arreglarlo ya. Entonces, el otro elemento muy importante en nuestra época es este tiempo acelerado, digamos, donde queremos respuestas inmediatas que satisfagan rápidamente nuestro malestar, que lo resuelvan, que lo quiten. No, es verdad que estamos en una época de muchísima más intolerancia. Por ejemplo, mi nieto se aburre. Eso está bueno, porque en realidad el aburrimiento ha pasado a ser algo horroroso, cuando en realidad el aburrimiento era el lugar de donde salían las grandes creaciones. Uno se aburría y entonces se rompía la cabeza para poder crear algo que te distrajera. Y ahora el aburrimiento está mal visto. Y es más, no solamente está mal visto, sino que se fomenta la idea de que la salida del aburrimiento es la diversión, cuando en realidad es una relación falsa. La salida del aburrimiento es la motivación, no es la diversión. Es la motivación, es que uno encuentre sentidos para explorar. Entonces, me parece que en ese punto, y por ahí podemos concluir en ese punto, ¿no? Es decir, esta palabra, el nombre que le han puesto al debate de hoy, que era salud mental, la baula feble del nostre temps, la palabra baula es muy interesante y me parece que se pone en el título como el problema de nuestro tiempo, pero en realidad ya nos da la pista de la salida. Es el eslabón perdido, podríamos decir. Es el eslabón, aquí se dijo varias veces, encadenar, digamos, ¿no? Es decir, que hay algo que va a poder reintroducir nuevamente otros sentidos a la existencia, porque lo que hay que pensar es que hay algo que se ha deshumanizado un poco. Cuando se pierde de vista la poesía, cuando se pierde de vista la literatura, hay algo que se pierde de las palabras que nos ayudan a narrar lo que nos pasa. Y eso es muy importante reencontrarlo, es muy importante reintroducirlo. Cuando se discute si en el colegio secundario tiene que haber filosofía o no, lo que se está discutiendo es eso, es si vamos a poner todo del lado de la ciencia o vamos a poner cosas que ayuden a humanizar la ciencia. En este país, la psicología formaba parte de la Facultad de Humanidades y en un momento, por reivindicación de los psicólogos, pasó a la rama de la ciencia. Eso no está mal, está bien, pero el problema es que al pasar a la rama de la ciencia ha perdido su humanidad. Entonces, ese es un punto que deberíamos reivindicar. Es decir, cuando decimos menos Prozac y más Platón, o hay otro que es menos Concerta y más Aristóteles ahora, estamos diciendo eso, que hay algo del sentido de la existencia que solamente lo podemos construir con palabras. La literatura y la poesía nos dan todos esos matices, ¿no?, de palabras diferentes que nos permiten, me acuerdo del libro ese, El cartero de Pablo Neruda, ¿no?, que decía, bueno, pero entonces en la poesía de Pablo Neruda, ¿qué encontramos? Que un día
la tempestad puede ser lluvia, puede ser, no sé, un montón de palabras que se refieren a la lluvia. Y cuando encontramos un montón de palabras que se refieren a un mismo fenómeno, encontramos que el mundo se amplía, ¿no? Porque finalmente ese es el asunto, ¿no? Es aprender a leer el mundo en el que estamos. Y para aprender a leer el mundo en el que estamos y poder situarnos en él y ver un poco cómo nos las arreglamos, necesitamos las palabras que lo nombren, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto de conclusión interesante, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Es verdad, como se ha dicho, que la patología mental severa requiere un tratamiento. Podríamos haber hablado hoy de los enfermos esquizofrénicos que tienen un brote psicótico y que las familias no reciben ayuda para saber cómo manejarse, que le dan el alta y no se sabe dónde llevarlo si la familia es la que esto. Podríamos haber hablado del trastorno bipolar, podríamos hablar de la depresión y del suicidio y de los intentos de suicidio, pero la charla de hoy era la patología mental como baula feble del nostre temps. Y por lo tanto es verdad que hablar del TDA, hablar del síndrome, de todos los síndromes mentales relacionados con el malestar de vivir, parece que sea una frivolidad en relación a las patologías más severas, a la esquizofrenia, al bipolar, a la depresión mayor. Pero no, porque en realidad causan tanto o más sufrimiento, más porque en número me refiero. Por lo tanto, creo que vale la pena seguir hablando de estos temas. Moltes gràcies a tots per l'atenció. Fins la propera. Gràcies.